también a aquellas personas que están conectadas a través de las redes sociales del YouTube, ¿no es cierto? Y que podamos compartir en este momento un verdadero oasis. Así es, Anita, un verdadero oasis. Muchísimas gracias, Farme, por este espacio y la oportunidad que nos das. Me alegra también de ver allí a Josefina, veo también allí a don Héctor, que está acompañado, a mi amiga Marcela, que quiero mucho, y ahí tengo una niña muy especial, está conectada también Pascal. Te mando un besito, Pascal, que el Señor te bendiga, qué alegría verles a cada uno de ustedes, Dimas también, Anita, muchísimas gracias por conectarse. Creo que este tema lo necesitamos, y si lo hemos escuchado anteriormente, es importante recordarlo, es importante que nosotros podamos ver, ¿no es cierto?, la forma de tomar el control de nuestras emociones. Todos tenemos emociones, todos. No podemos decir que hay alguien que no tiene emociones, no podemos decir que yo no he sentido nunca una emoción. Así que estas emociones, ¿no es cierto?, se juegan dentro de nosotros y necesitamos aprender a controlarlas para que no nos pasen o no nos hagan pasar malos momentos. Veamos entonces, ¿qué son las emociones? Miren, es importante que nosotros podamos reconocer que la emoción es una respuesta. Sí, es una respuesta que yo genero dentro de mi cuerpo, ¿no es cierto?, a partir de situaciones, a partir de lo que yo veo, de lo que yo escucho, y tiene relación esto de las emociones con los sentidos. Claro que sí, incluso, por ejemplo, con el olfato, con el gusto. Dime si no te genera una gran satisfacción y una alegría comerte, por ejemplo, una frutilla dulcecita. Y claro que sí, las emociones están involucradas en cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque son sensaciones que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida y en todo momento. Ahora, las emociones no son ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, no, es que esa emoción que estás sintiendo es muy mala. No, quizás es desagradable, quizás es una emoción negativa, pero en ningún momento nosotros podemos tachar de una emoción como algo malo. Sí es importante que nosotros consideremos lo que es agradable y desagradable al momento de hablar de las emociones, y que podamos, ¿no es cierto?, clasificarlas en relación a esto para poder identificar aquellas que nos producen en cada uno de nosotros una incomodidad. Y no solo eso, sino una reacción que, como decía anteriormente, puede pasarnos una mala jugada. Ahora, necesitamos considerar que la respuesta que nosotros damos, la emoción que nosotros expresamos, tiene relación con dos aspectos fundamentales en nuestra vida. Y uno de ellos es la predisposición biológica. Pero no para que ustedes se justifiquen frente a su actuar, sino para que podamos evaluar, estar conscientes, reconocer y generar los cambios que necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos el abuelito cascarrabia o aquella abuelita tan sensible que llora por todo, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos esa misma predisposición que la que tienen ellos, o nuestro padre, nuestra madre. Porque no podemos desconocer aquella disposición biológica que cargamos, esa herencia generacional, ¿verdad?, de cómo son nuestros ascendientes. Pero como les digo, no es para justificarnos, sino para que a partir de ello nosotros, ¿no es cierto?, podamos generar un cambio, podamos reconocer que nosotros podemos tener esta predisposición para evitar las reacciones que sí pueden ser malas. Las emociones pueden ser desagradables y podemos tener malas reacciones frente a ellas. ¿Y cómo no reconocer el estímulo ambiental? Cuando de repente empiezan a sonar ruidos molestos mientras estás durmiendo. ¿Qué te provoca? Enojo. Por supuesto, ¿verdad? O ese olor. ¿Qué te provoca? Asco. O aquel estímulo ambiental que está asociado a las peleas del hogar en nuestros pequeños. Generan mucha tristeza, en ocasiones mucha culpa. Y cuando hay una burla, por ejemplo, te genera
vergüenza. Entonces, necesitamos reconocer la predisposición biológica y el estímulo ambiental. Ahora, para poder hacer un control de nuestras emociones, debemos reconocer que lo biológico quizá no lo vamos a controlar, pero sí vamos a generar cambios. En cambio, el estímulo ambiental, lógicamente, lo podemos controlar. ¿Cómo? Yo puedo, si sé que mi barrio es ruidoso, puedo utilizar, ¿no es cierto?, unas cortinas que sean gruesas y cerrar la ventana para evitar los ruidos molestos. Por lo mismo, en los hogares donde hay muchas peleas, se busca que los padres puedan realizar estas discusiones, estos desacuerdos, ¿no es cierto?, a puerta cerrada, donde ese estímulo negativo para nuestros pequeños pueda verse controlado. Entonces, a partir de esto, es que nosotros luego podemos introducirnos en el control de nuestras emociones. Ahora, ¿por qué necesitamos controlar nuestras emociones? Anteriormente, años atrás, de hecho, cuando nosotros crecimos, se daba mucho esto de que no lloran los varones. No, los varones no lloran. Y las mujercitas, no, bien valientes tienen que ser, no me vengan con cosas aquí. ¿No es cierto? Y no se hablaba de esto del control de la emoción, sí de suprimir, de reprimir las emociones. No, tú no puedes enojarte, así que te vas a la habitación. No, nosotros necesitamos hablar de un control, de un manejo. ¿Y por qué? No es simplemente porque lo digo yo. No, por supuesto que no. No es simplemente porque lo dicen las investigaciones. Hay razones válidas que surgen a partir de las investigaciones. Y miren, una de ellas es que ayuda a manejar de una mejor manera las dificultades y los problemas que tú puedas estar atravesando. Cuando tú controlas las emociones de manera óptima, vas a poder encontrar mejores soluciones. Vas a poder enfrentar la dificultad a la que te ves expuesto de una mejor manera. Además, disminuye el desgaste emocional. Te ha debido pasar que terminas, por ejemplo, el mes de trabajo con un desgaste emocional porque no llegaste a lo mejor a las metas, porque no cumpliste los objetivos, ¿no es cierto? Pero si tú tienes un control emocional, inmediatamente se disminuye ese desgaste emocional. Ahora, por supuesto, mejora las reacciones. Si tú controlas la emoción, la reacción va a mejorar. Vas a tener mejores reacciones, reacciones buenas y no reacciones malas que finalmente dañan las relaciones, dañan tu cuerpo porque te terminas enfermando, ¿sí? El hígado se daña, la mente, el corazón incluso se ve afectado a partir de una falta de control de las emociones. Y por supuesto, genera y favorece la autoestima, claro, porque te sientes bien contigo misma y empiezas a reconocer cuán valioso eres a partir de el control de las emociones, porque tu reacción y tu relacionamiento con el resto es mucho mejor. Ahora veamos, vamos a tener aquí un top 10 de emociones. ¿Y por qué top 10? Porque quiero decirles que existen alrededor, y se los he mencionado antes, alrededor de 350 emociones. Imagínense ustedes, y no salimos de las típicas 3, ¿o no? En realidad hay 5 emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo y el desagrado. ¿Sí? Esas son las 5 emociones básicas que en la psicología, en las diferentes áreas de nuestra vida nosotros podemos considerar. Aquí hay un top 10 que involucra 5 más, ¿no es cierto? Que está, aquí vemos la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la ira, el desagrado, el remordimiento, la culpa y la frustración. Ahora, yo resalté aquí 4 emociones y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tienen estas emociones? ¿Se están imaginando? Son las que más problemas nos causan. ¿Sí o no? El miedo que de repente nos paraliza y evita que nosotros podamos enfrentar alguna situación. Ese miedo que nos mete en problemas muchas veces cuando tenemos que ir a hacer algo con nuestros hijos, ¿no es cierto? Y nos deja mal. O la tristeza, de la cual en ocasiones no podemos salir porque realmente el evento que generó la tristeza ha sido
tan significativo para nosotros que la tristeza se mantiene en el tiempo y se empieza a profundizar en nuestra vida y pareciera que no podemos salir de ese estado de tristeza. La ira, el enojo, la rabia, esa que nos mete en los peores problemas. A los hijos, con los padres, con los amigos, en el trabajo, en las competencias. Además, la ira a nosotros mismos, ¿no es cierto?, que nos irrita por ciertas situaciones que ocurren, problemas, peleas con los esposos. La ira realmente es una emoción que necesitamos controlar y que ustedes me darán la razón, que actualmente se está saliendo de control en casi todas las personas. Uno sale a la calle e inmediatamente está la rabia de que, ¡ay, se coló esa persona! ¿Pero cómo? ¿Pero por qué te cruzaste en mi camino? ¿Pero cómo? ¿Usted se equivocó? ¿Cómo era posible que me dio esto y debería haberme dado esto otro? La gente, todos estamos muy alterados, estamos perdiendo el control de las emociones. ¿Y saben por qué se puede estar presentando esto? Se cree que al momento de reprimir, ¿no es cierto?, cuando nosotros hemos aprendido a reprimir, a que no te puedes enojar, a que no tienes que tener miedo, a que no tienes que tener tristeza, entonces vamos guardando, no es que esa emoción se elimina de nuestra vida, no, se va guardando y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que en un momento eso explota y sale. Y claro, como estamos en la casa tanto tiempo y pocas veces salimos a raíz de la pandemia, cualquier situación prende esa emoción que ha sido reprimida anteriormente. Por eso que es tan importante tener un adecuado control y un adecuado manejo. ¿Para qué? Para que cuando yo experimente una situación, reconozca cuál es la emoción que estoy sintiendo y la pueda canalizar de tal manera que no me meta en problemas. Ahora, estas 4 emociones que yo he destacado en un círculo, el miedo, la tristeza, la ira y la culpa, son las emociones que con mayor frecuencia nosotros como adultos debemos enfrentar, debemos controlar y que mal hemos aprendido a reprimir. Por eso es que yo las destaco. Y estas emociones, como anteriormente he mencionado, pueden traernos dificultades en el relacionamiento con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, en el trabajo y además en nuestro organismo. Es increíble cómo las emociones dañan nuestro cerebro y dañan diferentes órganos de nuestro cuerpo. Allí está asociado el miedo con un órgano en especial, la tristeza a otro, la rabia a otro, la culpa a otro. Por eso que es importante también el tema de la alimentación. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la alimentación con las emociones? Tiene mucho que ver, porque en la alimentación, en ocasiones, nosotros estamos utilizando mucho alimento artificial que tiene mucho contenido de estimulantes y esto altera también nuestras emociones. Así que cuidado. Ahora, ¿qué necesitamos para lograr el autocontrol? Y de esas 5 ustedes van a decir el autocontrol. Siempre, ahí está presente. Es como que eso hemos aprendido, el autocontrol. Yo me controlo. Y claro que sí, pero es parte de 5 factores que nosotros necesitamos para lograr el control. Ahora, yo te voy a decir algo. El control no depende de los psicólogos. El control no depende de nosotros. El control depende de cada uno. Y sí, ahí es donde se cumple el factor del autocontrol. Pero así como comentábamos, ¿verdad, don Héctor, la semana pasada respecto de la empatía, la importancia de la empatía? Y vamos a ver que este valor se repite en diferentes temáticas. Y aquí, en el tema del control de las emociones, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente asociamos el control de las emociones de manera individual, personal, y responsabilizamos solamente lo que está pasando con nosotros. Y no nos hacemos responsables de lo que siente la otra persona con las reacciones que generan nuestras emociones. Por lo tanto, el ponerse en el lugar de la otra persona, en el lugar de tus hijos cuando los estás gritando porque estás enojado, en el lugar de tu esposa cuando le estás haciendo allí sentir tan miserable o de repente culpable por una situación,
puede cambiar las cosas, puede cambiar esa reacción que tú estás teniendo, porque entonces estás pensando cómo él o cómo ella se siente respecto de lo que tú haces. Es fundamental también el autoconocimiento. Yo te pregunto, ¿tú te conoces? ¿Tú sabes la forma en la que reaccionas? ¿Tú te has dado cuenta qué haces cuando estás triste? ¿Te has dado cuenta qué haces cuando te enojas? ¿Eres consciente de cómo actúas? Si tú te pones a pensar y tú analizas tu día a día, te vas a dar cuenta de un patrón de reacciones que tú tienes frente a las diferentes emociones que tú experimentas. Y es importante el autoconocimiento al momento de controlar las emociones, porque tú, si reconoces que eres chispita, que eres fosforito, ¿no es cierto? Entonces vas a poder tener más herramientas o adquirir o preocuparte de adquirir más herramientas que te ayuden a autocontrolarte. Las habilidades sociales también son importantes, porque en la medida en la que nosotros socializamos de una manera adecuada, es que nos permite poder tener un control adecuado de nuestras emociones. Y también la motivación. Claro que sí. La motivación que nos lleva a actuar, a hablar, a tomar decisiones y a cumplirlas, ¿verdad? Todo esto involucra el control de las emociones. Entonces no es simplemente decir, oye, contrólate. No, esto toma tiempo, esto toma un proceso, pero de que se puede, se puede. Veamos entonces, ¿qué necesitamos nosotros cuando hablamos de control de emociones? Es identificar qué emoción estás sintiendo. Te pregunto ahora, ¿qué emoción estás sintiendo? Generalmente, cuando a ti te preguntan ¿cómo estás? ¿Tú qué dices? Bien. ¿Y bien? ¿Es una emoción? No, no es una emoción. Feliz, triste, enojado, entusiasmado, sorprendido, esas son emociones. Yo les decía que hay alrededor de 350 emociones, así que sería bueno que le echemos una miradita para que cuando te pregunten cómo estás o cómo te sientes, realmente podamos identificar la emoción que estamos sintiendo. Ahora, es importante que nosotros podamos expresar, porque muchas veces cuando nosotros nos enojamos, se nota que estamos enojados, pero no lo decimos. No decimos, oye, ¿sabes qué? Estoy enojado por esta situación. Y es importante. Tú te vas a dar cuenta que cuando estás llorando porque te sientes triste, te pones a llorar, te pones a llorar, te pones a llorar y piensas en todas las cosas que te generan más tristeza. Y a veces incluso pones música así para cortarte las venas con esa tristeza, ¿no es cierto? Pero si tú te detienes a decir, estoy triste, ese corte que tú haces en el pensamiento, inmediatamente te va a ayudar a generar un control, porque tú estás rompiendo esa naturaleza de la emoción que parece salir desbordada, ¿no es cierto? Y que de repente no alcanzas a agarrar. La mejor forma de ejemplificar el control emocional es a través de lo que nosotros llamamos el semáforo. Yo lo trabajo muchísimo con los niños y la Pascal se debe acordar de alguna vez que yo he mostrado un semáforo en las clases. Es importante que tú pares con la luz roja. No puedes avanzar, tienes que parar. El amarillo es piensa, tienes que pensar, y el verde, ahí sí avanza. La clave aquí es detenerte. Pero detenerte no porque vayas a reprimir la emoción, insisto en esto, es que tú paras en la forma en la que estás actuando. Cuando uno se enoja, grita. Cuando uno tiene miedo, tiembla, se bloquea, se paraliza, ¿sí? O a veces sale corriendo sin pensar y puede cometer un accidente, puede ocurrir algo. O por su parte, cuando estás enojado, te pones a gritar, te pones a golpear. Ok, detente. Lo primero que tú tienes que hacer es detenerte para poder pensar, si no, no vas a poder pensar. Y luego que hayas pensado, recién tienes que actuar. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que pensar? Porque uno dice, ya, y entonces, ¿qué pienso? Claro, pienso en el problema y me vuelvo a enojar.
¿no es cierto? O pienso en el problema, me vuelvo a entristecer, me vuelvo a poner nervioso o a tener miedo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pensar? Siempre, primero, ¿cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cuál es la emoción que estás sintiendo? Ahora, ¿tienes algún problema que te está generando eso? Las emociones desagradables, como lo son el miedo, la culpa, la ira, la tristeza, están generadas a partir de un problema. Se te murió un familiar, tus hijos derramaron la leche en el lugar que acabas de limpiar, ¿sí? Tienes un problema. Ahora, tienes que saber qué problema tienes. Muchas veces estamos enojados por algo y no reconocemos el problema real por el cual estamos enojados. Por eso es clave que tú tengas en mente estas preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes un problema? Ahora, a veces estás triste por algo y ni siquiera tienes un problema, ni siquiera es algo terrible. Entonces, el preguntarte si tienes o no un problema, yo creo que es fundamental y que te va a ayudar muchísimo para poder controlar esa emoción. Y bueno, si finalmente tu respuesta es sí, entonces identificas qué problema tienes. Cuando tú identificas el problema, te concentras en darle una solución al problema. Recuerdo que había una persona en la oficina que nos decía, si tiene problema, si tiene solución al problema, ocúpate. Y si no tiene, oye, ¿de qué te preocupas si no tiene solución? O sea, avanza igual. Muchas veces nos quedamos ahí dando vueltas en los pensamientos de manera innecesaria. Ahora, no podemos encontrar la solución al problema si no estamos calmados. ¿O qué piensan ustedes? No podemos encontrar la solución al problema si no estamos calmados. No llega la solución, no la vas a encontrar, vas a seguir pensando en la rabia que sientes, en la tristeza. Por lo tanto, necesitas calmarte. Por ejemplo, cuando tus hijos se ensucian después que limpiaste, o a ti a las mujeres, o ustedes varones, que llegan a la casa y quieren descansar y resulta que la esposa les dice, no, pero ¿por qué no fuiste a comprar? Anda a comprar. Y ay, salen enojados los varones a tener que comprar cuando ya pensaban descansar. ¿No es cierto? ¿Cuál de esas imágenes te identifica? Generalmente, muchas palabras salen de nuestros labios. ¿Cuántos de nosotros nos tapamos la cara y nos quedamos callados? ¿Cuántos de nosotros nos sonreímos frente a una situación así? Son muy pocos. Yo no sé, estoy aprendiendo a reírme de las cosas que van. Porque no es fácil, porque la reacción fluye, ¿verdad? Por nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Calmarnos. Porque si tú te calmas, vas a poder reaccionar de una manera más saludable. Debes calmarte. Ahora yo te pregunto, a ti te pregunto, sí, ¿cómo? ¿Cómo tú te calmas? ¿Por qué? Porque no hay una receta. En la tarde estuvimos ahí en una charla con unos jovencitos, había niños también allí del Club de Conquistadores, y ellos escribieron una cantidad de cosas, así que yo pienso que si ellos pudieron hacerlo, tú también. Te invito, llena el chat con respuestas. ¿Cómo puedes calmarte? ¿Cómo podemos calmarnos? Sabes que a mí me encantaría darte una receta. Me encantaría decirte esto y esto es lo que tú tienes que hacer. Pero existen muchas maneras de calmarse. Existen muchas maneras y cada uno puede encontrar una forma distinta de calmarse. La primera, y muy bien, muchísimas gracias, Cita, la respiración es fundamental. ¿Sí? Es muy importante mirar el mar, pensar antes de hablar. Es importante que nosotros nos calmemos y contar también es una forma, ¿verdad? Pero saben, enfocarnos en otra cosa, sí, pero miren, salir a caminar, qué importante. Pero ustedes me dirán, ¿cómo voy a salir a caminar en unas situaciones? ¿O cómo me voy a poner a contar? ¿Cómo me voy a poner a orar? Uno no lo hace. Por eso, sí, dentro de la receta, quiero decirles que lo primero que nosotros debemos hacer es respirar. Primero, respirar. Y eso sí lo podemos hacer todos. ¿Sí? Podemos respirar. A ver, respiremos. Profundo. Aunque el otro te mira, ¿no es cierto? Sí, respira. Cuando tú respiras, metes oxígeno al cerebro, ¿ya? Y ahí sí, una vez que tú respiras,
tú puedes utilizar todas estas estrategias que me estás mencionando. Orar, tomar un vaso de agua, ¿no es cierto? Dice escuchar música, cantar, salir a caminar, enfocarnos en otra cosa, contar, pensar antes de hablar, mirar el mar, caminar, cocinar. Existen muchas formas en las que nosotros podemos calmarnos. Actualmente existen ejercicios que nos permiten la calma. ¿Ya? Ejercicios, por ejemplo, de respiración, ejercicios de relajación que nos ayudan a calmar. Es importante que tú encuentres la forma para calmarte. Es importante que tú descubras cuál es la manera en la que tú logras calmarte. ¿Ya? Uno de los chicos me decía gritar dentro de la almohada. Sí, quizá es una manera. Algunos tiran piedras, ¿no es cierto? Pero no a alguien. De tirar piedras al mar, ¿no es cierto? O patear las piedras que están ahí en el piso sin hacer daño. Es muy importante que nosotros consideremos que cuando nos vamos a calmar, la estrategia que usemos no dañe a nadie, no dañe ninguna cosa, ni tampoco nos dañe a cada uno de nosotros. Ahora sí, miren qué buena idea, implementar el rincón de la calma si estás en tu casa. Ahora pasamos más tiempo en la casa. Entonces, busca un lugar donde te puedas calmar. Aquí en la casa nosotros hicimos unas botellitas de la calma, puedes amasar, no saben lo rico que es amasar cuando estás enojado y así como que quieres ahorcar a alguien, entonces ahorcas la masa. Es importante que busquemos una estrategia para calmarnos. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Yo sé que el tiempo no juega en contra. Por eso es que necesitas tú encontrar la forma de calmarte y necesitas encontrar el momento. Si tú estás experimentando una emoción en un momento en el que no tienes tiempo, necesitas utilizar una estrategia express, ¿verdad? Pero no por eso vas a reprimir. Necesitas respirar y generar una estrategia que te ayude a calmarte, una que solo tú conoces. Y recuerda, para, piensa y luego avanza. Ahora, tú has debido escuchar esta leyenda, ¿sí? La leyenda de los dos lobos de Cherokee. ¿La has escuchado? Te la comento. Un abuelo indio le comenta, ¿no es cierto?, allí a su nieto acerca de que nosotros, dentro de nuestro cuerpo, le dice él, tenemos dos lobos que luchan. Uno con todas esas emociones desagradables, la ira, la culpa, el remordimiento, el miedo, la tristeza. Y tenemos otro lobo que tiene todas aquellas emociones que son agradables, como la alegría, el entusiasmo, la tranquilidad, el sosiego, ¿verdad? Todas esas emociones que te dan calma. Y estos lobos luchan el uno al otro. Y entonces el abuelo le dice al nieto, ¿cuál de estos lobos crees tú que va a ganar? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Alguien la sabe? La respuesta es a aquel lobo a quien tú alimentas. Muchas gracias por esa respuesta. Realmente es así. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás alimentando? ¿A cuál lobo estás alimentando tú? ¿A ese lobo de emociones negativas, desagradables? ¿O estás alimentando a ese lobo agradable, de emociones positivas en tu vida? Y claro que esta leyenda puede tener algo de cierto y algo de mito, ¿verdad? Sin embargo, yo considero que es muy importante que nosotros podamos reconocer que depende de nosotros las emociones que nosotros podemos generar. ¿Podemos llegar a hacer este control? Claro que sí. ¿Cómo lo estás alimentando? Como dice esta leyenda, ¿a cuál de los lobos estás alimentando más? Porque ese es el lobo que va a ganar. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Yo te invito a evaluar tus emociones a diario. Todos los días, haz una bitácora, una semana.
Evalúa tus emociones. Fíjate cuáles han sido las emociones que has sentido durante el día. Y si tú te das cuenta que en esos 7 días han habido más emociones desagradables, considéralo, porque a lo mejor estás alimentando más a ese lobito desagradable, ¿no es cierto? Ahora es importante que tú alimentes a aquel lobo de emociones agradables creando momentos especiales. ¿Cómo? Haz un espacio en tu hogar donde haya conversación, pero no de lo malo, sino conversaciones con memes, con algo para reír, que haya chistes, sí, momentos que sean especiales y que generen en ti emociones positivas. Busca películas que generen emociones positivas. ¿Cuántas personas se lamentan viendo películas tan dramáticas, tan tristes, habiendo películas tan lindas para reír? Crea momentos especiales de festejar. ¿Tú sabías que ayer fue el Día de la Familia? Sí, a nivel internacional fue el Día de la Familia. Busca en tu celular cuáles son las fechas importantes, qué se celebra y celébralo todo. Crea momentos especiales donde las emociones positivas estén presentes. Ahora, disfruta de los momentos simples. Disfrutas cuando te pones colonia o te pones colonia así apuradito. Ese olor es delicioso. Disfrútalo. También disfruta cuando te peinas o cuando peinas a tus hijos. Disfruta el momento en el que estás cocinando. Prueba un poquito para que veas lo rico que te está quedando. Disfruta esos momentos que son tan simples como lavarte los dientes. Disfrútalo. Y sabes, hay algo importante también. Sé generoso. Cuando tengas la oportunidad de compartir algo que tú tienes, comparte. Aquí en Arica, lamentablemente ayer, se incendió la casa de unos hermanos de iglesia, de unas personas que son cercanas. Y tenemos la oportunidad de ayudar. Sé generoso, porque cuando eres generoso, despierta en ti emociones positivas. Y sé cordial, saluda. Sabes que cuando uno saluda a los vecinos, aunque no te respondan, tú te vas a sentir bien. Tú saluda. Sabes que al saludar sorprendes a la otra persona y tú te sientes feliz porque puedes cambiar el rostro de ese vecino que a lo mejor venía tan ensimismado, que venía tan preocupado. Son pequeñas cosas que tú puedes hacer para alimentar a ese lobo de emociones agradables. Ahora, debes preguntarte, sí, pregúntate esto. ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Puedo reaccionar de una mejor manera? ¿Puedo hacer las cosas de una mejor manera? ¿Puedo disminuir el mal humor? Sí, ¿será que puedo? ¿Será que cuando alguien me hace una broma puedo tomarlo de una manera diferente? Esta mañana en familia conversábamos de eso, lo molestábamos a mi esposo diciéndole algo y es increíble cómo él saca otra cosa y terminamos todos riendo. Pero cuando él nos dice algo a nosotros, oh, yo me achaco, no me gusta que me haga broma. ¿Y de qué depende? Realmente depende de uno. Entonces, ¿será que podemos disminuir nuestro mal humor? ¿Puedes ahorrarte esa pelea? ¿Cuántas peleas podríamos ahorrarnos? Muchísimas, diría yo. ¿Puedes tener más paciencia cuando las cosas no salen como quieres? ¿Saben? La Biblia dice que la paciencia se puede desarrollar, que mientras más dificultades enfrentas, tu paciencia va a crecer más. Entonces ya no empieces a ver las dificultades como algo malo, sino como algo bueno, y empieza a desarrollar y a utilizar esa paciencia cuando las cosas no te salen como quieres. Ahora mira, qué importante hacerte esta pregunta. ¿Puedes contestar a los comentarios que no te gusten de una forma más calmada? Yo creo que podemos. Muchas personas son muy desubicadas al hacer ciertos comentarios, ¿sí o no? De repente comentarios tan fuera de lugar que no nos gustan, pero si nuestra forma de responder es más calmada, las cosas pueden cambiar muchísimo. Y quiero compartir contigo estos versículos. Mira, en Santiago 5, 13 y 14,
Dice, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Ahí tienes una estrategia. Si estás triste, ora. Mira lo que dice si estás alegre. Alaba a Dios con cánticos. Ahí tienes otra estrategia. Mira lo que dice Mateo 14:27. Calma, soy yo, dijo Jesús. No tengan miedo. Piensa en Jesús cuando tengas miedo y vas a encontrar calma en tu corazón. Y miren la recomendación que se nos hace en Santiago 1, el versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír. Escucha. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque no hemos terminado de escuchar a la otra persona? Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, tardo para enojarse. Qué importantes son estas recomendaciones que Dios nos hace. Yo espero que podamos, cada uno de nosotros, aprender a controlar. Yo ya lo he ido experimentando y espero que mi esposo no me deje de mentirosa porque he mejorado. ¿Sí, verdad? ¿Se puede controlar? Sí. Bien, gracias, amor. Nos podemos controlar. Yo sé que no es fácil. Yo también me enojo. No escuchamos lo que dijo. Dilo fuerte, mi amor, por favor. Dilo para que te... Sí. Gracias. ¿Saben? Está muy indeciso. Está, ¿no? Está. Yo voy a empezar a dudar. Es real. Quizás está indeciso porque a lo mejor aún me falta. Porque yo me enojo, yo me entristezco. Yo también tengo miedo a algunas situaciones. Pero necesitamos aprender a controlarlo. No es fácil, no es de la noche a la mañana, pero busquemos la forma. Yo a los niños les digo, háganse un dibujo del semáforo para que cuando ustedes lo vean, sepan que esa es la forma en la que tenemos que actuar. A veces necesitamos que alguien nos ayude. Nosotros como familia dijimos eso. Cuando alguien se enoje, quedémonos callados y ayudémonos a hacer silencio entre todos. Sí, es real, los hábitos, muchísimas gracias Soledad, los hábitos se forman en 21 días. Si tú 21 días repites lo mismo, al día 22 tú vas a tener el hábito formado. Pero déjame decirte que si tú durante 3 días dejas de hacerlo, rompes el hábito y hay que empezar de nuevo. Esto nos muestra que las cosas no son fáciles, pero es posible. Además que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Entonces, utilicemos esta promesa de Dios que nos va a fortalecer y que nos va a ayudar. ¿Y saben algo? La forma en la que nosotros controlamos nuestras emociones va a facilitar para el control de las emociones de las personas que se encuentran alrededor de nosotros. Tú estarás pensando, este tema debería haberlo escuchado mi esposo, este tema debería haberlo escuchado mi hijo, pero si tú aplicas este tema, tú vas a lograr que tu esposo, que tu hijo, que la persona que estás pensando que debería haber escuchado este tema, lo pueda también empezar a vivir. Experiméntalo tú y genera tú los cambios. Si yo le preguntara a mi mamá si es que realmente he logrado mejorar en el control de las emociones, mi mamá sí estaría segura, porque cuando yo crecí, ella me decía que era terrible. Y ahora he mejorado. Gerardo, aunque no lo creas, hubiera podido ser peor. Así que los invito a cada uno de ustedes y les agradezco por haberme escuchado. No es fácil. Y como les digo, no se trata de escucharme a mí, no se trata de que vaya solamente al psicólogo para controlar las emociones. Es un trabajo que tú tienes que hacer. Enlista las reacciones que estás teniendo. Busca la estrategia que mejor te conviene para poder calmarte. Y respira. Esa es gratis. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias.